Jóvenes, espero estén muy bien. El día de hoy darles la bienvenida a la nueva sesión del curso de razonamiento lógico. Ya ustedes me conocen y el día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema. Entonces, lo de formalización ya quedó en la sesión anterior. El día de hoy nosotros vamos a trabajar lo que es verdad formal, ¿de acuerdo? Acá tenemos el título en pantalla. El día de hoy corresponde trabajar el marco teórico de lo que es verdad formal, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a determinar las definiciones, vamos a explicar las definiciones y todo lo concerniente a la parte teórica. Al final también vamos a tener parte práctica, pero vamos a empezar con teoría. Entonces, para entender verdad formal, este tema en sí, entonces yo debo entender primero qué es una tabla de verdad y para qué sirve. Entonces, la teoría me dice, la tabla de verdad me permite, ¿ya? Nos permite representar, ¿ya? un razonamiento, ¿ya? Nos permite representar un razonamiento y hallar, ¿ya? Y hallar su validez, ¿ya? Su validez. Ahí está, jóvenes. Entonces, eso es para lo que nos sirve una tabla de verdad. Ahora, ¿qué es? Ya hemos entendido para qué sirve. Ahora, ¿cuál es la estructura? Entonces vamos a hablar del esquema de una tabla de verdad. Entonces, toda tabla de verdad tiene esta estructura de manera general. Ahora, ¿cómo están compuestos los espacios dentro de la tabla de verdad? Entonces, primero empezamos acá. En esta parte de acá, en esta especie de cuadrante, vamos a tener nosotros las variables. Vamos a especificar quiénes van a ser nuestras variables. Y me refiero a variables proposicionales, o sea, P, Q, R, etc. ¿Ya? En esta parte de acá va a estar el esquema lógico, ¿ya? Acá va a estar el esquema lógico. Muy bien, ¿ya? En esta parte, ¿quién va, profe? Entonces, en esta parte van a ir los arreglos, ¿ya? Hay una teoría que me dice que los arreglos dependen de la cantidad de variables. Entonces, esto se determina mediante una expresión que es 2 a la n arreglos, ¿ya? Arreglos, ¿ya? Tener en cuenta que este n me determina el número de variables. Ahí está, número de variables. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo dos variables PQ, entonces yo tendría 4 arreglos porque sería 2 al cuadrado. Si tengo 3 variables PQR, sería 2 al cubo, serían 8 arreglos. ¿Y qué son arreglos? Vienen a ser las filas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora empezamos, jóvenes, con la parte de acá. ¿Quién está en este cuadrante? ¿Quién está? Entonces, por aquí nosotros vamos a encontrar la matriz, ¿ya? La matriz de verdad. La matriz de verdad del esquema, ¿ya? Muy bien. Ya está, jóvenes. Entonces, de manera general, nosotros hemos entendido cómo está estructurado una tabla de verdad, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta que dentro de la tabla de verdad solamente vamos a encontrar valores verdaderos y valores falsos, ¿ya? Entonces, a los valores verdaderos se representa con B, que también significan 1, ¿ya? Y los valores falsos, ¿ya? También significan 0, ¿ya? Entonces, verdadero igual a 1, falso igual a 0, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, hablemos de la clasificación. ¿Clasificación de quién? Entonces, clasificación de las tablas de verdad. Entonces, las tablas de verdad se clasifican según la naturaleza de la matriz del esquema, ¿ya? Entonces, según, ¿ya? Esa clasificación se hace según la naturaleza, ¿ya? Según la naturaleza de la matriz, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esta naturaleza de la matriz, entonces nosotros vamos a encontrar matrices tautológicas. ¿Y cuándo son tautológicas? Bueno, son tautológicas cuando el resultado final, es decir, la matriz final de todo el esquema, me tenga solamente valores verdaderos. Entonces acá, solo valores verdaderos. Cuando se trata de una matriz contradictoria, ¿ya? Ojo que tautología o tautológica se representa con una T, contradictoria con una T invertida, ¿de acuerdo? Entonces, matriz contradictoria, ¿cuándo es? Cuando tiene solo valores, ¿ya? Solo valores falsos, ¿de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuándo es una matriz consistente o contingente?
Ya, entonces si acá hay valores verdaderos, acá es todos falsos, entonces en el tercer caso es cuando hay valores mixtos. Es decir, valores verdaderos, ¿ya? Valores verdaderos y valores falsos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces esta teoría nos va a servir para desarrollar la parte práctica, cuando nos pidan clasificar una matriz de acuerdo a esto de acá. Bien, jóvenes, entonces, recalcar también que consistente o contingente tiene un símbolo Q, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, empezamos. Ahora, veamos que nosotros tenemos una tabla de verdad, pero ahora, todos los conectores lógicos tienen una tabla de verdad, ¿ya? Entonces, todo conector lógico tiene una tabla así como esta, de manera general, pero nosotros, ya, o ustedes, no se van a complicar aprendiéndose cada una de las tablas de verdad para los conectores. Recuerda que hay 9 conectores, incluyendo la negación. Entonces no te vas a aprender 9 tablas de esta forma. Entonces para ello nosotros hemos hecho una especie de tabla resumen. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a trabajar en base a 2 variables, ¿ya? A 2 variables. Obviamente si tiene 2 variables va a tener, por la fórmula, 2 a la n va a tener 4 arreglos, ¿ya? Y vamos a tener solamente un resumen de los casos únicos, ¿de acuerdo? De los casos únicos. Muy bien. Empezamos entonces acá. Recuerda que si yo tengo 2 variables va a tener 4 arreglos. Ahora, ¿cómo se disponen los arreglos? Entonces nosotros vamos a tener acá, para el primer caso de P serían 2 valores verdaderos y 2 valores falsos, es decir, mitad y mitad, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, para el valor Q, para la variable Q, sería un valor verdadero, un valor falso. Es decir, si la mitad eran 2, ahora la mitad verdadero y la mitad falsos, o sea, un verdadero, un falso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el cuadro resumen. ¿Qué dice acá? P y Q. Entonces cuando yo tengo un esquema de la forma P y Q, es decir, aquí resalta bastante lo que es el conector conjuntor. Entonces para el conjuntor solamente el caso único que yo debo aprender y que tú también debes aprender es que 2 verdaderos me hacen un valor verdadero, ¿ya? 2 verdaderos, verdadero. Entonces, el único caso, ¿de acuerdo? Solo es verdadero cuando los 2 valores son verdaderos. Muy bien, caso 1. Ahora, para el O, ¿ya? O para la disyunción débil, ¿qué debes aprender tú? Que solamente es falso cuando los 2 valores son falsos. Entonces, solo falso cuando los 2 son falsos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, para el implicador o el condicional, ¿ya? Solo es falso cuando va la flecha de verdadero a falso, ¿ya? Solo es falso cuando apunta de verdadero a falso. Entonces sería por aquí. Caso único. Eso es lo que debes aprender nada más. Ahora, el replicador, recuerda que es la misma relación del implicador, pero invertida. Es decir, solo será falso cuando va de falso a verdadero, ¿ya? Entonces sería falso solamente en este caso, ¿de acuerdo? Ojo que estoy tratando solamente los casos únicos, lo que tú debes aprender. Ahora, vamos al bicondicional o biimplicador. Entonces, en este caso de acá, es verdadero cuando los 2 son iguales. O sea, cuando son 2 verdaderos, da verdadero, y cuando los 2 falsos, también da verdadero. Entonces sería verdadero cuando los 2 son iguales, y verdadero porque los 2 de acá también son iguales, ¿ya? Valores iguales, verdadero, valores iguales, verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, para el O fuerte o disyuntor excluyente va a ser el caso contrario, es decir, va a ser la negación de este de acá. Entonces, hasta aquí debes aprender. Acá solamente puedes sacarlo habiendo aprendido lo de acá. ¿Qué significa esto? Que este O fuerte viene a ser la negación del bicondicional. Entonces, si acá 2 verdaderos te da 2 iguales, perdón, te da verdadero, entonces acá 2 iguales te va a dar falso. 2 iguales te va a dar falso. Ya está, jóvenes. Entonces ahora vamos con la flecha de Nicot. Esta flecha de Nicot viene a ser la negación del O. Ya viene a ser la negación de la disyunción débil. ¿Qué significa esto? Que si acá 2 valores verdaderos te da falso, entonces acá 2 valores verdaderos te debe dar, perdón, 2 valores falsos te da falso, entonces acá 2 valores falsos te da verdadero, es decir, el caso contrario. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la barra de Schaffer. En la barra de Schaffer es la negación del conjuntor. Es decir, si acá 2 verdaderos te da verdadero, acá 2 verdaderos te debe dar falso.
Ya está, jóvenes. Mira, en resumen hemos trabajado cuál es el único caso que debes aprenderte, ¿ya? Solamente debes aprenderte un caso para cada conector, excepto lo de aquí que son 2 casos, ¿ya? Ok. Ahora, profe, ¿y qué pasó con el resto? ¿Por qué se olvida del resto? Entonces, si estamos diciendo que estos son casos únicos, entonces, ¿qué significa esto? Que lo de acá va a ser todo lo contrario. Si aquí 2 verdaderos te da verdadero, cualquier otro caso o cualquier otra combinación de valores te debe dar el caso contrario. ¿Y cuál es el caso contrario de verdadero? Sería falso, falso, falso. Lo mismo acá. A ver, vamos a poner esto un poquito más acá. Ahí está. Ahora, si acá 2 falsos te da falso como único caso, entonces los casos contrarios, o sea, cualquier otra combinación que me va a dar, pues obvio, ¿no? Me va a dar verdadero, verdadero, verdadero. De esa forma. Ahora, si el caso único me da falso, entonces el resto, verdadero, verdadero, verdadero. Caso único falso, el resto, verdadero, verdadero, verdadero. Caso único, igual es verdadero, diferentes, falso. Igual es falso, diferentes, verdadero, verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien, así hacemos para el otro caso. Acá sería falso, falso y falso. Acá te da falso, entonces cualquier otro caso te debe dar valor verdadero, verdadero y verdadero. Entonces, jóvenes, lo que nosotros hemos hecho es un resumen de las tablas de verdad para cada uno de los conectores lógicos. Es decir, qué es lo que debes aprender. Entonces lo hemos subrayado de diferente color para que tú te fijes qué es lo que debes aprender, ¿de acuerdo? No significa que lo otro no lo debas aprender, significa que esto te va a ayudar a recordar cuál es el caso único. Ahora, si te aprendes el caso único, entonces el caso contrario ya sabes, es el valor cambiado, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, esto con respecto a la parte teórica. Ahora, vamos a la parte práctica, ¿ya? Entonces, aquí te vas a volver un especialista. En esta parte nosotros vamos a aplicar lo que ya hemos aprendido en teoría. Entonces, en la primera pregunta dice, hallar la matriz final de este esquema. Entonces, ¿qué es la matriz final? Obviamente, lo que me queda cuando yo aplique toda la información que tengo acá. Entonces, veamos. Recuerda que aquí tengo PQR, o sea, tengo 3 variables. Significa que si yo tengo 3 variables, lo que me dice la teoría es que yo aplique la fórmula 2 a la n. Y 2 al cubo, porque la n es el número de variables, 2 al cubo sería 8 arreglos. Entonces voy a tener 8 filas, 8 de esta forma. Entonces recuerda, ¿cómo van dispuestos los valores? Recuerda que si son 8, para la primera variable serían la mitad verdaderos y la mitad serían falsos, ¿sí o no? Ya está. Para Q, la mitad de la anterior mitad, si acá eran 4 verdaderos, entonces acá serían 2 verdaderos y 2 falsos. Luego otra vez, 2 verdaderos y 2 falsos. Ya está, jóvenes. Entonces en esta parte vamos ordenando. Ya usted lo entiende más o menos, ya que estos deben ir a la misma altura, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en el caso de acá, en el R, ¿cómo van dispuestos los valores en el R? ¿Cómo se distribuyen? Entonces, si acá eran 2 verdaderos, 2 falsos, en el tercer caso sería un verdadero, un falso. Un verdadero, un falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya está, jóvenes. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar, entonces, ¿cuál va a ser el orden que vamos a seguir? Importante esto. Entonces, nosotros siempre empezamos por la parte que tiene signo de agrupación. Es decir, en este caso, por ejemplo, vamos a empezar con esto que tiene paréntesis. Entonces, empezamos acá. Ahora, observa que aquí el conector dentro de el conector dominante, ¿ya? El conector dominante aquí es el bicondicional. Entonces nos vamos al caso único. Si tú no lo recuerdas, recurrimos a tu tabla. ¿Cuándo es verdadero? Cuando los dos son verdaderos. Entonces primero empiezo a buscar los casos únicos. Entonces mira aquí, ve. 2 verdaderos, verdadero. 2 verdaderos, verdadero. Diferentes, no. Diferentes acá. Verdadero aquí y verdadero acá, dado que son iguales. Entonces solamente tengo estos valores verdaderos. El resto me debe dar, obviamente, el caso contrario. Falso, 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 falso. Ya está. Entonces, una vez que ya he logrado esto, yo señalo que de todo ese primer paréntesis, mi resultado viene a ser esta matriz de en medio, ¿ya? Este es mi resultado número 1, ya yo lo voy a llamar número 1, ¿de acuerdo? Ahora, este resultado número 1, yo lo debo trabajar con el resultado de acá, es decir, con los valores de R, con la finalidad de obtener
el valor final, que sería esto de aquí. Esta tabla de aquí viene a ser mi matriz final. Entonces empecemos. Yo voy a trabajar, ya olvídate de esto, solamente nos concentramos en este resultado y en el resultado de la variable R. Entonces empezamos aquí. En el implicador aquí, ¿cuándo es falso? Cuando va de verdadero a falso. Entonces empezamos a buscar esos casos. Cuando va de verdadero a falso. Observa. Verdadero a falso. Verdadero, verdadero, no. Verdadero a falso. ¿Qué me debe dar? Falso. Falso, no, falso, no, falso, no, falso, no. Aquí. Verdadero, verdadero, no. Verdadero, falso, aquí. Ese es el único caso. Entonces mira qué fácil resulta cuando te aprendes el caso único, ¿de acuerdo? Entonces solamente me da falso aquí y falso en el último. Por lo tanto, cualquier otro caso, entonces yo lo relleno a confianza con valores verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. Ya está. Entonces, ¿qué significa esto? A mí me piden la matriz final, entonces la matriz final, ¿quién sería? Aquí está. Entonces vamos a ver, vamos a señalar aquí. Esto sería nuestra matriz final. Ya está, jóvenes. El primer ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo resulta fácil cuando la teoría ya la tienes en mente? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el caso de la pregunta número 2. Acá me dice, indica los valores numéricos, ¿ya? Numéricos. Ojo que hemos dicho que verdadero es igual a 1 y falso es igual a 0. Entonces me piden los valores numéricos. De la tercera, quinta y sexta fila de la matriz final. Entonces, así como acá también, como esta es una matriz final, entonces acá también va a haber una matriz final. Entonces yo también debo encontrar para saber quién es tercera, quinta y séptima fila. ¿De acuerdo? Entonces, empecemos aquí. Primero, recuerda, empiezas por el paréntesis. Entonces, aquí sería verdadero, 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 verdadero. 4. Ya, falso, 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 falso. Ya, mitad, mitad. Recuerda que son 8, 2 al cubo. Ya. Ahora, aquí sería verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya está, jóvenes. Y empezamos aquí. El primer resultado debe ser lo que me quede aquí. Empezamos. En el implicador, solamente es falso cuando va de verdadero a falso. Es decir, aquí, ve. Aquí, verdadero, verdadero, no. ¿Ya? Verdadero a falso, aquí. Aquí me debe dar falso. Ningún otro caso. Por lo tanto, entonces tenemos acá que el resto es verdadero. Verdadero, 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 verdadero y verdadero. Ya está, jóvenes. Y este sería mi primer resultado. ¿Ya? Resultado 1. Ahora, este resultado 1 yo lo debo combinar con P para hallar el valor de aquí. Entonces, ahora, el conector dominante aquí es el conjuntor. Ahora, en el conjuntor, ¿cuál es el caso único? Solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. Empieza a buscar casos. A ver, verdadero cuando los dos son verdaderos. Aquí, miren. Verdadero, verdadero, aquí me debe dar verdadero. Aquí no, aquí sí, verdadero. Aquí también, verdadero. ¿Ya? Aquí no, no, no y no. ¿De acuerdo? Entonces el resto lo rellenamos a confianza. Entonces aquí sería falso, 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 falso. Muy bien. Y esto sería nuestra matriz final. ¿Ya? Esto sería la matriz final. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, en la matriz final, ¿qué me piden? Nos están pidiendo tercer, quinto y séptimo. Entonces, a ver, la tercera fila, ¿a qué equivale? 1, 2, 3, verdadero. La quinta fila, ¿a qué equivale? A ver, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, falso. Falso. Y la séptima, a ver, primero, segundo, tercero, la séptima es la penúltima, ¿no? Sería falso. La séptima es falso. Pero a mí no me piden los valores de acá, verdaderos y falsos, sino me piden los valores numéricos. Entonces, A es equivalente. ¿A qué es igual verdadero? A 1. Falso, a 0. Falso, a 0. Entonces, la respuesta sería 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, veamos lo fácil que resulta, ¿de acuerdo? Ahora, vamos al caso de la pregunta 3. Aquí es un planteamiento algo distinto, mira. Acá me están dando los valores de las variables PQR y me piden hallar qué tipo de esquema es. Si es verdadero, es falso, es tautología, etc. Vamos a discutir eso primero, ¿ya? Entonces, empezamos acá. Como aquí ya me dan los valores, entonces ya no me piden hallar tabla. En estos anteriores se trabajaba con tabla. Aquí ya no. Aquí me piden solamente el valor de verdad de todo el esquema. Entonces, como ya me dan los valores de las variables, yo ya lo puedo determinar porque hay reglas que me van a permitir trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿quién es P? P es verdadero. ¿Quién es Q? Q es falso. Si va de verdadero a falso, ¿qué me va a quedar?
Entonces, si va de verdadero a falso en el implicador, mira, el conector es implicador. Si va de verdadero a falso, estamos en el caso único, me debe dar falso. ¿De acuerdo? Ok, siempre primero los paréntesis, luego pasamos al otro paréntesis. Ahora, Q me dice que Q es falso. Q es falso y R es falso. Entonces, de todo esto, ¿qué me queda? Cuando dos son falsos, es decir, en el implicador, cuando son iguales, ¿qué me daba? Entonces, en el implicador, cuando son iguales, si son dos verdaderos, verdaderos, si son dos falsos, también me da verdadero. Entonces, basta que sean iguales, ¿ya? Muy bien. Ahora, ya hemos trabajado el paréntesis de acá y el otro paréntesis. Ahora el conector dominante es el que está aquí, ¿ve? Sería en este caso la flecha de Nicot. Entonces, dado que la flecha de Nicot, vamos al caso de la tabla de verdad. Entonces, flecha de Nicot, ¿qué dice? Que solamente es verdadero cuando los dos son falsos. Pero aquí no hay dos falsos. Entonces no me va a dar verdadero. Por lo tanto, me va a dar falso. ¿De acuerdo? A ver, repito. Falso, verdadero. Entonces, estamos en el caso falso, verdadero. Estamos aquí, ¿ya? Entonces, no estamos en el caso único, por lo tanto, no me debe dar verdadero. Me va a dar falso. ¿Ya? Entonces, decimos, el esquema es, respuesta, es un esquema falso. ¿Ya? Entonces, su valor de verdad es falso. Muy bien, jóvenes, con esta clase hemos llegado a la primera parte, es decir, a la parte teórica y algo práctica también del tema de verdad formal. Entonces nos vemos en la próxima sesión, cuídese bastante, cuida a su familia. Chao.